Muy buenas tardes. Nos encontramos en la segunda sesión de esta clase y el tema que abordaremos es acuerdos comerciales internacionales. ¿Qué consisten los acuerdos comerciales internacionales? Como podemos ver aquí en la imagen, México tiene una buena cantidad de tratados o acuerdos comerciales de índole internacional, algunos con la Unión Europea, otros con el continente americano o con Asia. Aquí podemos ver algunos que son como los más esenciales que México tiene firmados. El primero de ellos es la Asociación Europea de Libre Comercio, también conocida como AELC. Aquí vemos que se encuentra Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, así como también podemos visualizar que se encuentra la Unión Europea. Y la Unión Europea está conformada por 27 naciones, entre las que se encuentra España, Francia, Italia, Irlanda, Suecia, eh, Países Bajos, ¿sí? Bueno, entre otros. Luego está el Tratado de Libre Comercio, conocido como Telecán o América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos el Triángulo del Norte, que más bien son naciones centroamericanas, entre los que se encuentran Honduras, El Salvador y Guatemala y obviamente México. Tenemos acuerdos de complementación económica generados a partir de la firma que hizo México con algunas naciones del Mercosur, que es un bloque regional entre las que se encuentra Argentina, Brasil, Perú y Cuba. Y estos se denominan acuerdos multilaterales. ¿Por qué? Porque se encuentran conformados por dos o más naciones. Y en lo referente a los acuerdos bilaterales, tenemos a Nicaragua, Costa Rica, el G3, que actualmente se encuentra nada más conformado por México y Colombia, aunque anteriormente se encontraba Venezuela. Tenemos Bolivia, Chile, Uruguay, Israel y Japón. Estos son conocidos como bilaterales porque únicamente lo conforman dos naciones. Ya habíamos visto en el video anterior qué es un acuerdo comercial y se entiende que es un pacto comercial o económico entre dos o más países. ¿Por qué un pacto comercial? Un pacto comercial o económico tiene como finalidad justamente buscar un beneficio recíproco para ambas partes, ya sea mediante el intercambio de bienes y servicios o mediante el intercambio de divisas o recursos económicos. ¿Con qué finalidad? Con la de armonizar los intereses de las naciones participantes en materia comercial e incrementando así el intercambio entre las naciones firmantes y buscando, pretendiendo en un futuro, una integración económica entre las naciones. ¿Qué beneficios nos brindan los acuerdos o los tratados comerciales? El primero de ellos es mejorar la producción nacional. ¿De qué manera se mejora? Adquiriendo o teniendo acceso a eh, suministros, materia prima, para fabricar productos dentro del territorio y que obviamente estos productos sean de mejor calidad y sean competitivos en el panorama internacional. Los acuerdos o tratados de libre comercio también nos permiten regular el intercambio comercial. ¿Por qué? Porque dentro de estos se establecen ciertos cánones, ciertas pautas que las naciones firmantes deben de cumplir para poder gozar de ciertos privilegios arancelarios. Para poder accesar a esos privilegios, es importante que las naciones cumplan con lo establecido en el documento que se firmó al pactar el acuerdo tratado de libre comercial. Aumenta el acceso a mercados porque al haber una firma de tratados o acuerdos comerciales, mejoramos la calidad del producto y esto permite que podamos ingresar a nuevos nichos de mercado. Así también los acuerdos o tratados de libre comercio permiten que podamos ingresar a naciones en las cuales o con las cuales no hay un acuerdo o un tratado firmado. ¿De qué manera? Si tenemos algún, bueno, el ejemplo claro es Volkswagen, que quizás no nosotros nos vemos beneficiados de ello, pero sí Alemania. ¿De qué manera? Alemania exporta a Estados Unidos sus vehículos
o las partes de estos, pero usando a México como intermediario. ¿Cómo sucede esto? Al haber un tratado de libre comercio firmado con la Unión Europea y siendo Alemania miembro de este bloque, de esta unión económica, Alemania exporta dichos productos a México y México, al tener firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es el Telecán, exportamos dichos productos a Estados Unidos. Así que aunque no exista un acuerdo directamente o un pacto comercial entre Alemania y Estados Unidos, llegan productos alemanes a Estados Unidos con un privilegio arancelario en el cual México funge como intermediario. El siguiente, expansión del sector exportador. Como ya lo habíamos mencionado, al aumentar el acceso a mercados, expandimos, aumentamos nuestro nicho de exportación al extranjero. Atracción de flujos de inversión. Esto tiene que ver justamente con la inversión extranjera. Al haber una mayor participación de México en un panorama internacional mediante los tratados, un mayor número de empresas extranjeras se quieren ver beneficiadas por ese beneficio arancelario. Entonces, hay empresas extranjeras que invierten dentro del territorio, ya sea para incentivar algún sector industrial y que fuja como intermediario de sus productos, o bien estableciendo plantas de producción en nuestro territorio para poder producir y exportar dichos productos y beneficiarse de los privilegios o ventajas arancelarias que nos dan los tratados de libre comercio. Y por último, mejoran la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos como consumidores tenemos un mayor acceso a productos de mejor calidad que puedan satisfacer nuestras expectativas o necesidades. Un ejemplo claro pueden ser los celulares. México, a pesar de que es maquilador en la producción de equipos electrónicos, como es el caso de celulares, no tenemos una industria netamente productora y comercializadora de equipos celulares. Entonces, para poder estar a la vanguardia y poder seguir con las tendencias en cuanto a tecnologías de la comunicación, ok, importamos dichos celulares del extranjero. ¿Qué otro aspecto podemos mencionar dentro de este tema? Un tratado de libre comercio, como bien vemos dentro de esta diapositiva, el tratado de libre comercio que tenemos firmado con la Unión Europea tiene como objetivo crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del establecimiento de una zona de libre comercio para la apertura de oportunidades externas de desarrollo. ¿Qué nos quiere decir este objetivo? Primero, al haber firmado un tratado con un conjunto de naciones, 27 para ser exactas, que conforman la Unión Europea, se crea un espacio, un ambiente en el cual eh, a nivel multilateral o multinacional, como mencioné el ejemplo, se genera este intercambio comercial. México, con la firma de este convenio, puede exportar o importar productos con esas 27 naciones y verse beneficiada eh, con productos que quizás en el país no producimos, pero que nos pueden complementar eh, la gama de productos a los cuales los consumidores podemos tener acceso y con ello brindar o aperturar oportunidades de mercado para nuestros productores. Así también, dentro del Telecuem, que es el acuerdo de libre comercio firmado con la Unión Europea, pretende desarrollar intercambios de mercancías, servicios e inversiones. ¿A qué se refiere? Al haber firmado el Tratado de Libre Comercio, este nos permite la compra-venta de productos terminados, de insumos, de suministros, o así también de servicios como el transporte, como la asesoría, como el manejo de
algún área en específico de la empresa mediante el outsourcing, que quizás una agencia externa nos lleve la cuestión financiera o nos lleve la cuestión de distribución o la cuestión de marketing. Así también como la parte de permitir la inversión de empresas europeas en industrias nacionales o a la inversa, inversión de mexicanos dentro de empresas ubicadas dentro de cualquiera de las naciones pertenecientes a la Unión Europea. Y con ello, ¿qué se busca? Liberar el comercio entre ambas partes, creando así un ambiente o un entorno en el cual los ámbitos legales se vean favorables para ambas partes y permitan agilizar el intercambio comercial. Por otro lado, tenemos el desarrollar un diálogo político fortaleciendo los encuentros periódicos entre las partes mediante los jefes de Estado. ¿De qué manera se lleva a cabo esto? Los presidentes o los jefes de Estado, como menciona el concepto, se reúnen periódicamente justamente para intercambiar experiencias, intercambiar el análisis que han hecho de qué tan beneficiadas se han visto sus naciones mediante la firma de este convenio y buscan o pretenden resolver las controversias o los problemas a los que se han enfrentado y con ello agilizar el intercambio comercial que se está teniendo. Quizás si en algún momento hubo alguna diferencia o controversia referente a que se detuvo en aduana algún producto, identificar cuál fue la razón que puso alguna de las naciones para poder obstaculizar la mercancía, identificar dónde estuvo el error de cuál de las partes y evitarlo en un futuro para poder agilizar las exportaciones. Y por último, desarrollar la cooperación en sectores específicos que permitan incentivar los contactos entre las empresas mexicanas y europeas. De manera muy concreta, esto se refiere a crear o establecer las acciones que van a permitir una mejor cooperación entre distintos sectores industriales. Quizás si exportamos productos agropecuarios a la Unión Europea, ok, haya una reunión, charla, en la cual los involucrados de los sectores agropecuarios, quizás nosotros como productores y alguna empresa en Alemania que se dedica a procesar dichos productos agropecuarios, se reúnan justamente para buscar acciones que de manera conjunta permitan que ambas empresas se vean beneficiadas y por ende el intercambio comercial entre las naciones. ¿Qué podemos ver en esta imagen? En esta imagen tenemos justamente cuáles son las naciones que conforman la Unión Europea. Y tenemos acá el periodo o las fechas en las cuales se fueron integrando. Es importante aclarar que la Unión Europea no se estructuró de la noche a la mañana. Fue un proceso de varias décadas en las cuales se fueron uniendo poco a poco las 27 naciones que actualmente conforman la Unión Europea. La primera forma de integración que se generó en Europa fue la Asociación Europea Productora de Carbón, en la cual naciones que se especializaban o se dedicaban a extraer y procesar el carbón para ser exportado o para el mismo consumo doméstico, se asociaron buscando precios más competitivos, precios que a todas las naciones productoras de carbón beneficiara y no que alguna de estas, quizás por tener mayor tecnología, quizás por tener mano de obra más capacitada, disminuyera sus costos de producción y por ende ofreciera el producto a un menor precio que el resto de naciones. Y buscando justamente que todas las naciones involucradas se vieran beneficiadas
del precio del carbón en el panorama internacional, se asociaron para apoyarse mutuamente y extraer la mayor cantidad de carbón y poderlo exportar al extranjero. Y acá tenemos las naciones que conforman la Unión Europea. Tenemos a España, a Portugal, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Malta, Eslovenia, Italia, Austria y la República Federal de Alemania, así como la República Democrática Alemana, que actualmente, bueno, ya son una sola. Así que esta imagen que hay que reestructurarla. Pero, ¿qué podemos ver acá? Cada una de las regiones o cada una de las naciones se especializa en producir algo. Tenemos que Alemania, al igual que Francia y la Gran Bretaña, son naciones industrializadas, naciones que procesan insumos, suministros, materia prima y exportan productos terminados. Por otro lado, tenemos que España, al igual que Gran Bretaña, Irlanda, Polonia, Italia, son naciones que su principal actividad económica se encuentra enfocada a la extracción de productos. ¿A qué me refiero con extracción de productos? Extraer minerales, cultivar una amplia gama de productos alimenticios, crear ganado, sea porcino, bovino, equino. De igual manera, procesan de manera, muchas de ellas artesanal aún, estos productos que acabo de mencionar para sacar válgase la redundancia, productos terminados. ¿A qué me refiero? Aquellas naciones como los Países Bajos que se dedican particularmente a la cría de reses, aprovechan la gran cantidad de ganado que tienen y mediante el trabajo que realizan con ellos, extraen leche, de la leche procesan los quesos, procesan una amplia cantidad de productos lácteos y esos son los que exportan. O de igual manera, matan algún cerdo, alguna gallina y procesan su carne para sacar algún tipo de embutido. A esto me refiero con naciones que se dedican particularmente a la extracción de recursos y a la transformación de algunos de ellos, pero son principalmente naciones extractivas, ¿sí? ¿Esto por qué lo comento? Porque quiero que identifiquen justamente el panorama que le permite a la Unión Europea y que nos permite a nosotros el intercambio comercial. Como cada nación se especializa según su clima, según su estructura geográfica en producir determinados productos, esto permite que como tal la Unión Europea sea competitiva en el panorama internacional, puesto que exporta una diversidad amplia de productos, todos ellos consumidos a nivel internacional. Y de igual manera, México nos vemos beneficiados con esta amplia gama de productos que podemos importar de México, de la Unión Europea y que puede satisfacer las expectativas o necesidades de los consumidores y por ende también nosotros podemos exportarles algunos productos. ¿Y qué productos principalmente exporta México a la Unión Europea? Tenemos trigo y tequila como dos de los principales. El trigo, como podemos visualizar acá, es principalmente exportado a Italia y es producido en Mexicali. Actualmente se exportan arriba de 3.5 millones de toneladas al año, mientras que el tequila es un producto que va en crecimiento anual en una tasa del 5%, o sea, los europeos están consumiendo cada vez más tequila y exportamos una cantidad superior a los 270 millones de litros anuales de tequila y se puede distribuir esta exportación en
59 millones de litros a España, 37 a Francia, 31 a Reino Unido y 15,000 litros a Reino Unido, entre otros. El aguacate ha tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años, más bien en el último año, a exportarse a la Unión Europea. Los europeos, muy pocos de ellos conocían el aguacate. Entonces, a partir del cierre que nos hizo Trump a la exportación de aguacates a finales del año pasado, los exportadores mexicanos tuvieron que encontrar un lugar en el cual colocar esas 60,000 toneladas de aguacate que estaban exportando en ese momento, y encontraron un nicho en la Unión Europea, un nicho que no habían identificado. Y actualmente los europeos, como podemos ver acá, principalmente España y Alemania, están consumiendo el aguacate. Para ellos es una gran novedad y por eso es que actualmente en el mercado vemos este producto a un alto costo, porque a los empresarios mexicanos les está conveniendo más exportar el producto, venderlo en el extranjero, que venderlo dentro del panorama internacional. Entonces, hay una carencia de este producto en el mercado doméstico y por ello es que los precios han aumentado significativamente, porque mucho de este aguacate se está yendo a Estados Unidos. Plantas medicinales. La herbolaria está teniendo gran impacto actualmente dentro de todos los continentes, pero en específico en la Unión Europea. Tanto así que México es uno de los principales exportadores de las denominadas plantas tradicionales, como podemos ver acá, entre las que se encuentra la valeriana, la árnica, las flores de azahar, manzanilla y tepescohuite. Quizás conozcas algunas de ellas. La mayoría de las aquí mencionadas son principalmente para el dolor, para los nervios eh, y para sanar o mitigar justamente los golpes, las hemorragias. Y podemos ver acá que justamente estamos exportando principalmente a Francia, España, Holanda, Alemania y Suiza. Alimentos orgánicos, alimentos no procesados. Y esto es algo de lo que México se ha caracterizado pese a la competitividad que se tiene a nivel internacional de aquellos productos que se denominan transgénicos, ¿no? Que son procesados químicamente para ser más grandes, para ser con colores más vivos, para tener mayor sabor, para ser más rendidor. Y de esta manera, quizás con una mazorca de maíz puedas sacar 5 kilos de tortilla, ¿no? O con una sandía puedas alimentar a 2 familias, ¿no? Eh, Justamente actualmente los productos procesados químicamente están teniendo un gran impacto por la economía a nivel internacional, pero México se ha caracterizado por exportar productos que no han sufrido ningún tratamiento químico. Y entre ellos tenemos el café, las frutas, los cereales, las legumbres, las semillas, que son aquellos productos que, que se están posicionando dentro del panorama internacional, porque así como también hay una crisis económica que nos orilla a comprar productos más rendidores a un menor precio, también hay un segmento de la población que se preocupa por la salud. Y al preocuparse por la salud, pues evita muchos productos que han sido procesados químicamente. ¿Sí? Y es ahí donde acudimos a los productos orgánicos que México se ha caracterizado por exportar. Continuando en la Unión Europea, perdón, en el continente europeo, tenemos el AELC o Asociación Europea de Libre Comercio, que es otro sector o otro conjunto de naciones con las que México tiene firmado. Y acá tenemos que es un bloque comercial creado como alternativa a la Comunidad Económica Europea, actualmente conocida como Unión Europea, con el propósito de favorecer la expansión económica y la estabilidad financiera de todos sus miembros. Y acá tenemos que el AELC se encuentra conformado nada más por 4 naciones: Noruega, Suiza,
Islanda y Liechtenstein o Principado de Liechtenstein. Y acá quiero solicitarles que presten atención a no confundir Suecia con Irlanda, porque esas dos naciones forman parte de la Unión Europea. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la ELC? El primero de ellos es una liberación progresiva y recíproca del comercio de productos. ¿A qué se refiere esto? A aperturar paulatinamente la importación de productos europeos que ingresen a México o a la inversa. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy característico de los tratados de libre comercio, que se apertura de manera total a todos los productos a una tasa cero. Ese es como el principal objetivo de un tratado, pero se hace de manera parcial. Primero, productos agropecuarios, posteriormente, productos procesados, posteriormente tecnología, posteriormente automóviles, posteriormente joyería, por decir algo, ¿no? Y justamente esto es una de las características que tiene el AELC, que así como se van abriendo de manera parcial o liberalizando de manera parcial el intercambio de mercancías, también debe ser recíproca. Yo México te abro las puertas de productos alimenticios, tú a él que me abres las puertas de eh, textiles. ¿Sí? Aspecto referente a condiciones de competencia leal en el comercio exterior se refiere a que ninguna de las partes involucradas cometa alguna acción que afecte a algún sector económico o industrial de la otra parte. ¿A qué me refiero? A que, por decir un ejemplo, en México no inyecte recursos para incentivar o desarrollar el sector textil y que las importaciones provenientes de la ELC en cuanto a textiles se ve afectada porque al inyectar recurso económico el gobierno mexicano en el sector textil, este puede minimizar sus precios de venta y ser más competitivo o vender el producto a un menor precio que los productos que ingresan de la ELC. A esto se refiere de manera particular, que ningún gobierno, ninguna tome acciones para poder beneficiar a su sector económico y de esta manera se pueda ver afectada el sector económico de la otra parte. ¿Sí? Entonces, ser lo más leal posible en ese sentido y si la empresa necesita recursos y no puede ser competitiva, bueno, es cuestión de la empresa, no tiene por qué intervenir el gobierno. La tercera, la apertura de los mercados de contratación pública es permitir que un mayor número de empresas puedan ser proveedores de dependencias gubernamentales de ambas partes, tanto europeas, perdón, tanto de la ELC como de México. El siguiente, la liberalización del comercio exterior de servicios, que va muy de la mano con el comercial. Permitir que empresas que brindan servicios puedan ofertar a empresas de la otra parte, ¿sí? Que además de exportar o importar productos, podamos comercializar servicios. La liberalización progresiva de la inversión extranjera directa, ya lo habíamos mencionado hace un momento, permitir que un mayor número de empresas de la ELC puedan ser partícipes económicamente dentro de las empresas nacionales. Por otro lado, que también empresas mexicanas puedan participar invirtiendo recursos en el panorama internacional. Y por último, la supresión de las barreras comerciales, que no es otra cosa más que eliminar las restricciones o barreras arancelarias o no arancelarias al panorama internacional. ¿Y cuáles son los principales productos que exportamos a ELC? Como podemos ver, encontramos de igual manera productos agropecuarios o alimenticios, así como maquinaria. Tenemos máquinas automáticas para el tratamiento y procesamiento de datos, que son computadoras, colorantes artificiales o naturales o tinturas para teñir
ropa o los productos, electrodos y escobillas de carbón para lámparas o pilas, productos de hierro o acero sin procesamiento como fase intermedia de producción, trigo, café, sea este tostado descafeinado con cáscara sin cáscara. Aquí, como podemos ver, a Europa en general exportamos mucho café, minerales de cobre y sus concentrados, derivados de los mismos, medicamentos, tractores y productos laminados de hierro y acero. Con esta lista podemos identificar que lo principal son productos agropecuarios y productos minerales. Por otro lado, tenemos como otro acuerdo comercial, el denominado APEC, o Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Este, más que un tratado comercial o un acuerdo comercial, es un acuerdo de cooperación entre las naciones, en la cual pueden participar las empresas y los representantes gubernamentales con la finalidad de cooperar y concertar determinadas políticas sobre economía, sobre cómo permitir que las empresas y la economía de la región se incentive, crezca. Esto con el propósito de establecer una comunidad de apoyo recíproco y de desarrollo económico de todas las partes que conforman el APEC. Y aquí en el esquema, en el mapa, podemos visualizar las naciones que conforman el APEC y se llama Asociación Asia-Pacífico porque justamente las naciones que conforman este acuerdo o este foro de cooperación se encuentran colindantes con el Océano Pacífico y con la región de Asia. Y podemos ver que se encuentran Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Centroamérica, que es Honduras, Nicaragua, El Salvador, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Brunei, Singapur, Malasia, Tailandia, China, Hong Kong, República de Filipinas, Vietnam, Papúa Nueva Guinea, Japón, República de Corea y República de China. ¿Por qué separa la República de China, Taipei y Hong Kong? Porque sus economías son de alguna manera distantes entre sí y ellas mismas, por no poder ser competitivas entre sí, decidieron en este foro de cooperación manejarse como economías dispersas o distantes para poder disfrutar o gozar de apoyos completamente opuestos. ¿A qué me refiero? Ahorita justamente lo vamos a comentar. El APEC se encuentra principalmente estructurado en cuanto a su funcionamiento por tres pilares, que es la consolidación del proceso de liberación del comercio y la inversión en la región, facilitar los negocios a través de la eliminación de trabas administrativas y burocráticas, y por último, la cooperación económica y técnica. El primero de ellos, sin importar cuál es el desarrollo económico e industrial que tengan las naciones, lo principal es generar un proceso que permita liberar en todas las naciones que forman parte de este foro el comercio y la inversión económica en cada una de las regiones, facilitando así el intercambio comercial, para lo cual se tendrá que eliminar barreras arancelarias y no arancelarias. Aquí entran justamente las trabas administrativas y burocráticas. Las burocráticas generalmente pueden ser las restricciones no arancelarias y las administrativas, algunas no arancelarias y por otra parte las arancelarias. Y aquí en este último es justamente donde les mencionaba por qué la importancia de diferenciar las economías de China. Porque uno de los pilares es que aquellas naciones que se encuentran
con una economía estable y en desarrollo apoyen mediante su experiencia, mediante su asesoramiento y mediante su guía a aquellas naciones que se encuentran en vías de desarrollarse económicamente, desarrollar su infraestructura. ¿Cómo? Brindando justamente apoyo y cooperación económica y técnica. ¿Cuál es el objetivo de la PEC? Conformar un foro intergubernamental para la discusión de esquemas de cooperación económica en la región. En otras palabras, un foro en el que igual participen las entidades gubernamentales y las entidades económicas o industriales. Hablamos de las empresas, en el cual ambas partes van a debatir, van a discutir, a platicar y van a desarrollar aquellos esquemas o aquellas estrategias que beneficien a determinadas regiones para poder desarrollar sus economías y sus industrias. ¿Cómo? Impulsando los procesos de liberación económica y fungiendo como promotor permanente del incremento de flujos de inversión intrarregional. En otras palabras, estructurando o facilitando aquellos procesos que permitan el intercambio comercial y el intercambio de inversión extranjera, promoviendo que las empresas, más bien, sí, que las empresas que forman parte de naciones estables económicamente e industrializadas inviertan sus recursos o inyecten recursos económicos a aquellas regiones, naciones o empresas que no tienen una adecuada economía o un adecuado desarrollo industrial y de esta manera en un futuro próximo desarrollar la economía de la región y por ende la calidad de vida de los ciudadanos, que esa es una de las características de la PEC, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de una región. ¿Cuáles son los planes de acción de la PEC? Liberar el comercio, facilitándolo, tanto el intercambio comercial como la inversión de recursos a mediano y a largo plazo, mediante dos planes de acción que son individual y colectivos. ¿Y cuáles son los planes individuales? Es aquel que se evalúa o aquel instrumento que se evalúa de manera anual y en el cual se miden los avances de liberación, de facilitación del comercio y midiendo las inversiones enfocados exclusivamente a una nación o a la cooperación o al intercambio entre dos naciones, pero particularmente enfocados a apoyar a una que sea o que se encuentre en vías de desarrollo. ¿Y cuáles son las áreas de acción individual? Las medidas arancelarias y no arancelarias, los derechos de propiedad intelectual, el fortalecimiento de la infraestructura, la adquisición del sector público, los procedimientos aduaneros, la solución de controversias, la movilidad de empresarios, los servicios e inversión y las reglas de origen. Que esto ya lo habíamos, ya hemos mencionado algunos aspectos de estos, que son las medidas arancelarias y no arancelarias, las restricciones al comercio, disminuirlas, regularlas, trabajar en la parte de los derechos de propiedad intelectual, que no haya acciones desleales en cuanto a apropiarse de aquello que es desarrollado en determinado nación, de reconocerle que en una de las naciones firmantes o parte de se innovó en algún proceso y a eso se refiere la parte de derechos de propiedad intelectual. Desarrollar y fortalecer la infraestructura comercial, carreteras, aeropuertos, vías de comunicación, centrales de abasto, centrales de distribución, parques industriales. Dirigir el intercambio comercial a promover que el sector público participe dentro de este intercambio comercial, facilitando las acciones o los procedimientos que se realizan dentro de aduana para agilizar la entrada de mercancías y por ende el acceso a los mercados, solucionar las controversias o problemas o diferencias que hay
entre las naciones o entre las empresas, que es quizás cuando una empresa incumple con el contrato firmado, y es ahí donde entran los representantes de la PEC para solucionar esta problemática y satisfacer a ambas partes. El intercambio que hay entre los empresarios para poder capacitar o preparar a aquellas industrias que lo requieren para poder desarrollarse y ser más competitivos. Los servicios e inversión, aumentarlos dentro de las naciones firmantes y eh, prestar atención a cuáles son las características que deben de tener los productos para poder gozar de los beneficios que nos brinda la PEC, que son denominadas reglas de origen. ¿Y cuáles son los planes de acción colectivos? Son aquellos que se encuentran coordinados permanentemente entre las economías miembros con la finalidad de trabajar de manera conjunta entre 3 o más naciones, creando reuniones diversas de comités y grupos de trabajos para eliminar los obstáculos al comercio y la inversión y adoptar procesos modernos, eficientes que simplifiquen los requisitos y procedimientos. Como podemos ver acá, los planes de acciones individuales y colectivos son muy similares. La diferencia es que en el individual se está más enfocado a cubrir o satisfacer las necesidades que tienen las naciones que no se encuentran siendo muy competitivas en el panorama internacional debido a su deficiente economía o a su deficiente desarrollo industrial. Así también, saliéndonos ya de la parte de Asia, tenemos tenemos la Asociación Europea del la Asociación Latinoamericana de Integración, también conocida como ALADI, que es un acuerdo, un pacto comercial que México firmó con un conjunto de naciones pertenecientes a Sudamérica, de manera particular a Sudamérica. Y como podemos ver acá, es el mayor grupo latinoamericano de integración que se encuentra conformado principalmente por naciones del sur de América, y que surge con el Tratado de Montevideo, firmado en 1980, que es como el marco jurídico y regulatorio del ALADI. Y el ALADI tiene como característica que las naciones que lo conforman se integran en 3 categorías: países de menor desarrollo económico relativo, países de desarrollo intermedio y otros países miembros. ¿Cómo se diferencia la participación de esas 3 categorías dentro de la LADI? El primero de ellos, que al igual que la PEC, diferencia a las naciones por económicamente estables y desarrolladas y economías que se encuentran en un desarrollo o en un crecimiento económico. La categoría que nos maneja el ALADI es que dentro del primero, del desarrollo, de menor desarrollo económico relativo, se encuentra Bolivia, Ecuador y Paraguay, aunque algunos estadistas y economías plantean que Venezuela debería estar ahí. Pero bueno, es la categoría que nos maneja el ALADI. Los países de desarrollo intermedio o de una economía estable: Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Cuba, y aquí es donde encontramos a Venezuela. Y otros países miembros que no necesariamente se encuentran dentro de las categorías anteriores y principalmente fungen como observadores y que ocasionalmente firman o intercambian ciertos productos o servicios con alguna de las otras naciones que conforman el ALADI. ¿Y cuáles son los principios generales? Pluralismo en materia política y económica. ¿A qué se refiere esto? Que los aspectos económicos y políticos deben de incluir a todas y a cada una de las naciones miembro en lo referente al intercambio comercial. Convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano. Esto hace referencia a que cada una de las naciones que conforman el ALADI deberán de realizar planes y acciones constantes en las cuales se busque conformar un único mercado.
En otras palabras, llegar a lo que hoy es la Unión Europea, ¿sí? En el cual las economías se estabilizan, son paralelas o similares todas y pueden conformar un mercado o un bloque como lo es actualmente la Unión Europea. Tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros. Esto, al igual que en el APEC, es diferenciar a las naciones porque debido a su economía no todas pueden contar con la misma capacidad de producción y la misma capacidad de participación en los mercados internacionales. Multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales, que aunque, bueno, un ejemplo para poder entender esto es que aunque México tenga tratados o acuerdos, más bien acuerdos, que son los denominados de complementación económica que habíamos visto, con distintas naciones de la LADI, el trato y de manera específica los convenios que se va a llegar con cada una de ellas sea completamente distintos, que sea múltiple. A eso se refiere justamente esta parte. ¿Y cuáles son los mecanismos para propiciar la creación de un área de preferencia económica? Lo primero de ellos es una preferencia arancelaria regional. ¿A qué se refiere? A que un conjunto de naciones que formen parte de la LADI van a establecer un arancel o un impuesto para las naciones que conforman el ALADI y un arancel para las naciones que no conforman o forman parte del ALADI. Diferenciar justamente esa preferencia arancelaria. Si eres parte del ALADI, contarás con un mayor beneficio. Si no eres parte del ALADI, habrá un beneficio, pero será menor. Acuerdos de alcance regional, que tiene que ver justamente con convenios o acuerdos en el que únicamente participen algunas de las naciones y acuerdos de alcance parcial en el que únicamente podrán beneficiarse de manera restrictiva un número determinado de naciones, aunque puedan conformar parte del bloque. Y posteriormente tenemos dentro de la LADI acuerdos de alcance regional que son a la apertura de mercados, a acuerdos regionales de manera específica en cuanto a productos, a acuerdos de complementación científica y tecnológica para promover justamente el desarrollo de estos, así como acuerdos que vayan enfocados a cooperar o intercambiar aspectos o productos culturales, educacionales y científicos, así como otro acuerdo que esté enfocado a regular y disminuir los obstáculos técnicos de comercio internacional. Y ya nada más para terminar, algo que se denomina par dentro del ALADI es justamente la preferencia arancelaria con la cual van a contar las naciones que conforman parte de dicho bloque regional o mercado común. Es un exclusivo arancel que se van a manejar entre las naciones miembro y con lo cual se verán beneficiadas para poder participar dentro del panorama internacional. Por último, tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un mercado regional conformado por las tres naciones ubicadas al norte, México, Canadá y Estados Unidos, y en el cual, al igual que el resto de los acuerdos o tratados que habíamos visto, busca agilizar el comercio mediante la eliminación o restricción de las barreras arancelarias, aumentando así las oportunidades de inversión y de comercialización entre las naciones, y que busca promover las condiciones de competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, establecer procedimientos específicos para el intercambio comercial entre las tres naciones, proporcionar la protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual y fomentar la cooperación entre las naciones. Y algo que habíamos visto en los acuerdos anteriores es las reglas de origen, que tiene que ver justamente con el conjunto de restricciones o características que debe de tener un producto en cuanto a dónde fue producido para poder contar de cierto beneficio. Un ejemplo muy básico de esto es para poder contar del privilegio arancelario que nos brinda el Telecán es que la materia prima sea mexicana,
la mano de obra sea canadiense y la planta en la cual se produjo, se fabricó el producto, sea estadounidense. Si el producto se produce, se fabrica o se extrae en cualquiera de estas tres naciones o de manera conjunta entre las tres naciones, gozará de un privilegio arancelario. Si se importan productos que no formen parte de alguna de esas tres naciones, se pierden esta regla de origen y por ende el privilegio o la calidad arancelaria que se pueda llegar a tener. Bueno, chicos, se nos terminó el tiempo y nos vemos en la siguiente sesión. Buena tarde, un placer estar con ustedes.